gustaría hablar un poquitito de San Martín, pero no la historia que quizás conocemos todos, sino hablar un poco de sus primeros años, hablar de su nacimiento, de su familia, de su infancia. Su papá, Juan de San Martín y Gómez, había nacido en España, y la mamá de San Martín, sabemos que era española, doña Gregoria Matorras del CEP, que en el año 1783 recibió la orden de irse hacia España. Así fue que don Juan de San Martín, con sus 5 hijos, se embarcan en la fragata Santa Balbina con rumbo a España. Juan, aquí me habías comentado en toda la charla anterior cómo había sido la vida del padre del general San Martín, la mamá del general San Martín, cómo se conocen, cómo es la estadía de él y cómo es la estadía de ella acá, cómo forman la familia, cómo las vicisitudes hasta llegar a Yapeyú. Una vez que están en Yapeyú, cuál es la encomienda que lleva él, todas las fechas probables del natalicio del general. Así es. ¿Qué es lo que sucede también en Yapeyú con el padre de San Martín y por qué deciden mandarlo a Buenos Aires? Y justamente la compra de las casas, y me ibas a comentar justamente ahí cómo hacen y qué es lo que pasa de San Martín una vez estando en España con su familia. Bueno, para el año 1783, estando en Buenos Aires, él como habilitado del Regimiento de Voluntarios Españoles, recibe órdenes de volver a España. Entonces se embarca con su familia, sus 5 hijos, 4 varones y una mujer la más grande, la mayor, su esposa y un criado, rumbo a España, en una fragata, la Santa Balbina. La Santa Balbina, después de 108 días de travesía, arriba al puerto de Cádiz, ya para aproximadamente el mes de marzo de 1784, ya el año siguiente. Y de allí toda la familia va a instalarse en Madrid. Coincidimos ahí que tenía 6 años más o menos San Martín. Pudo haber tenido entre 7 años y 3 años, dependiendo de las fechas de nacimiento, porque bueno, ahí son todas estas diferencias que no sabemos bien qué edad tenía en definitiva San Martín. Pero los registros decían que eran 6 aproximadamente. Sí, 6 años aproximadamente. Bueno, estando en Madrid, ¿por qué en Madrid? Porque en Madrid Juan va, ya siendo capitán, no tenía destino, entonces va a Madrid para que alguien del ejército le dé un destino, dónde va a estar con su familia, porque allá en ese momento, cuando vos no tenías destino, no te pagaban el sueldo, no tenías dónde ir a cobrar el sueldo. Entonces él estaba trasladado desde Buenos Aires hacia España sin destino. Claro, no tenía ningún destacamento. Exacto, y vos fíjate que la familia de San Martín estuvo en Madrid prácticamente 2 años, y Juan de San Martín sin contactos, porque era un plebeyo, no tenía relaciones, acordate que la familia de campesinos no tenía contactos tampoco. Se la pasó 2 años en Madrid esperando que le asignaran algún tipo de destino en el ejército español. ¿Cómo mantenía la familia, Juan? Bueno, ahí está el tema, no tenía cómo mantener a su familia, no percibía sus sueldos, tenían sueldos atrasados que se le estaban debiendo, se desesperaba, entonces no le quedó más remedio que vender las 2 propiedades que tenía en Buenos Aires. Acordate que tenía la propiedad grande y la propiedad chica en el barrio de Montserrat, las tuvo que vender, que le giraran el dinero desde Buenos Aires y con eso más o menos mantenerse estos 2 años que estuvo entre 1784 y 1785 en Madrid. Llegó hasta escribirle una carta al rey de España suplicándole que por favor, en homenaje a sus 37 años de largos servicios sacrificados, le dieran algún tipo de destino o por lo menos que le consideraran un retiro para que él pudiera mantenerse decorosamente. Dice que tenía 5 hijos sin ningún tipo de educación, sin poder dar mantenimiento ni nada, y que le imploraba que le diera algún tipo de solución para este tipo de cosas. También pedía
que se le diera un ascenso al rango superior de teniente coronel, como para que pudiera mantener una familia que era numerosa. ¿Qué pasó aquí? Recién, por el año 1785, le sale un nuevo destino. Se lo envían como asistente del Estado Mayor del Ejército con asiento en la ciudad de Málaga, en el sur de España, cerca de la costa del Mediterráneo. Cargo que efectivamente él se hace cargo recién en 1786, 2 años después de que había vuelto del Río de la Plata, vuelve a Andalucía porque le había llegado a Cádiz, cerca de Málaga, y vuelve ahora a Málaga para hacerse cargo de este destino, auxiliando al Estado Mayor del Ejército en Málaga. Pero en realidad el sueldo que le pagaban era el sueldo de teniente, pese a ser el capitán. Entonces aprovechó para llevar a toda su familia en Málaga, se instala en la calle de Pozos Dulces, alquila una casa, una pequeña casa de pensionado, con su numerosa familia, de 2 reales por día pagaba en esa casa, que hasta el día de hoy se conserva la calle donde estaba la casa de Juan de San Martín. Y empieza a trabajar en el ejército. ¿Cuál era la preocupación de él? Bueno, darle educación a sus hijos que no tenían. Entonces, no habían recibido educación aquí en América. Exactamente, había estado, pero ya era muy poca, había estado 2 años en Madrid sin tener educación. Entonces envía a sus hijos al Colegio de Temporalidades de Málaga. Ese Colegio de Temporalidades recibe una educación gratuita, donde se enseñaba a leer y escribir, gramática, se les enseñaba también geografía, se les enseñaba también nociones de canto. En ese colegio aprendió a escribir y a leer José de San Martín. Tenía una muy buena gramática, pero una pésima ortografía. San Martín, en los escritos que lleva hasta hoy, la ortografía no era su fuerte, y se expresaba... Justamente forma parte de la base. Claro. Vos fíjate también que es allí, en esa experiencia en Málaga, donde San Martín adquiere ese acento andaluz que le fue tan característico durante el resto de su vida, ¿no? Y adquiere también afición a la guitarra. Le enseñaron guitarra en ese colegio y era un bastante buen guitarrero. El general San Martín habían tomado clases de un famoso maestro malagueño de esa época. Sus hermanos también. Entonces la gran preocupación ahora del padre era conseguir que los hijos tuvieran algún tipo de destino, porque mantenerlos realmente era costoso. Era oneroso y él no tenía los ingresos suficientes como para darle una muy buena educación y un buen futuro. Claro, entonces ¿qué es lo que hace? Mueve todas sus influencias en el ejército para conseguir que los 2 más grandes, los 2 mayores, Manuel Tadeo y Juan Fermín, ingresen al ejército. Allí fue entonces que consigue que el ejército admita a estos 2 hijos mayores en el regimiento de Soria, en la ciudad de Valencia, más hacia el norte, llamado también el Sangriento. Entonces parten sus 2 hijos mayores con destino en el ejército, lo cual es un alivio para él económicamente, porque ya va a tener que dejar de mantenerlos todos los días, por lo menos lo que es comida y demás. Parten sus hijos. Bien, eso fue en el año 1788, 2 años después de haber estado todos en Málaga, concurriendo al colegio de temporalidades. Y bueno... el único varón que quedaba sin destino era José de San Martín. No, y había otro más también menor, que era Justo Rufino. Ah, Justo Rufino, sí, es cierto. Sí, entonces, José de San Martín, al año siguiente, mueve todas sus influencias para que en la misma ciudad de Málaga ingrese al regimiento que estaba, digamos, destacado en Málaga, que era el regimiento de Murcia, el Leal. Entonces, al año siguiente, en el año 1789, consigue al final que José de San Martín ingrese como cadete al regimiento de Murcia. Ahora, vos fíjate aquí una particularidad: para ingresar como cadete se exigían 12 años de edad. Por lo tanto, es muy probable que para poder entrar se haya consignado que su fecha de nacimiento era el año 1777. Exacto, para que coincidan los 12 años, poder ingresar si como cadete. Haber sido menor o algo mayor. Algo mayor no había problema. No había problema. Si fuese menor, no podía ingresar todavía. Claro, pero San Martín no nació antes de 1777, por lo tanto... Estaba bien. Estaba bien, ¿no? O sea, entonces es admitido, y así es como, vos fíjate una fecha muy particular, que es el 15 de julio de 1789, al día siguiente de la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa, claro, es que San Martín es admitido en el Leal, es decir, el regimiento de Murcia, y luce su uniforme blanco con una cinta dorada desde el hombro hasta el pecho, como su distintivo de cadete, y recibe su mosquete en este regimiento de Murcia. ¿O fotos o figuras, algo de ese momento? No hay registros. Después se hicieron algún tipo de obras, pero no son contemporáneas al momento, ¿no? De todas maneras, San Martín allí fue que empezó a iniciar sus estudios militares.
tenía prácticamente instrucción con lecciones matemáticas, se les llevaban nociones sobre disciplina, sobre orden, sobre aseo, sobre limpieza personal, limpieza de las armas, destreza militar, disciplina. Desde muy chico habiendo entrado al cuartel, te imaginas que tenía una noción disciplinaria muy castrense, ¿no? Y un sentido del orden y la disciplina que la tuvo durante el resto de su vida. Que sí, que lo marcó justamente en el regimiento granadero. El orden que él impuso y la formación militar que él impuso en los granaderos fue ejemplar. Exactamente. Posteriormente, ya estando como cadete, al año siguiente, en el año 1790, recibe su primer destino, es ir a la plaza de Melilla, que quedaba cruzando el Mediterráneo enfrente de Málaga, que es un enclave español en la costa marroquí hasta el día de hoy, que todavía está en poder de España. En Melilla también su padre había estado también destinado varios años atrás y estuvo yendo y viniendo entre las costas de España, del sur de España, de Andalucía y las costas marroquíes en función de las necesidades bélicas de España, enfrentada con el reino marroquí de los moros, que querían recuperar estos enclaves españoles en la costa de Marruecos. Bien, ¿y tuvo alguna participación militar, algo, Juan? Sí, vos fíjate que el año siguiente, eso fue en el año 1791, se lo destinó a la plaza de Orán. Orán era una ciudad, es una ciudad, un baluarte español en el norte, en la costa de Marruecos, y que estaba siendo sitiada por el bey, es decir, por el sultán marroquí, con todos los moros, a los fines de capturarla. Vos fíjate que allí San Martín pudo haber tenido entre 11 y 14 años aproximadamente como cadete y pidió ingresar al cuerpo de granaderos del regimiento de Murcia, para lo cual se necesitaba una contextura especial, eran los más arriesgados, los que hacían todas aquellas misiones difíciles, por ejemplo, remover las minas que los moros habían puesto bajo de las murallas de Orán a los fines de hacerlas colapsar y poder ingresar para capturar la ciudad. Entonces los granaderos tenían la misión de, en medio de los tiros, desactivar esas minas, esas bombas, para evitar que cayera este baluarte en manos de los moros. Vos fíjate que para hacer eso se exigió una edad por lo mínimo de 14 años, que San Martín no la tenía, y sin embargo logró ir a su coronel y solicitar que se le diera una dispensa para que él pudiera integrar los granaderos. Los granaderos tiraban granadas, ese es el nombre, o desactivaban explosivos y hacían misiones muy peligrosas. Asombrado por esta valentía que demostraba el pequeño San Martín, entonces su coronel le dio autorización para que integrara temporariamente este cuerpo de granaderos. Y así fue que San Martín empieza su admiración hacia los granaderos, que después se traslada. Después lo traslada acá. Exactamente. ¿Y su bautismo de fuego, Juan? Te cuento enseguida. ¿Querés vamos a otro lado? Sí, ¿cómo que no? Juan, me venías contando sobre el bautismo de fuego en Orán del general San Martín. ¿Cómo fue realmente? Bueno, Orán, como te decía, es una plaza, es una ciudad de la costa marroquí que está en el Mediterráneo, ¿no? En la costa norte de Marruecos, que hasta esa época había sido un baluarte español. España lo había conquistado y era una ciudad que estaba fortificada. El bey, el soberano de Marruecos, intentaba capturar Orán para conquistarla para sus huestes, para los moros. Y estaba sitiando esta plaza. Entonces se envía al regimiento de Murcia, al regimiento de San Martín, hacia Orán para defender ese bastión español. Él pide ser incorporado al regimiento de granaderos, al cuerpo de granaderos del regimiento de Murcia, a pesar de no tener las condiciones ni la edad suficiente, porque le gustaba este arrojo que tenían los granaderos, este afán de poder desactivar minas, de salir y poder enfrentar a los enemigos solamente armados de sus granadas y arrojarlas para que estallaran. Entonces, a cargo de las misiones más arriesgadas, y recibe esta autorización por parte del coronel, el jefe del regimiento de Murcia, para ser granadero y poder desempeñarse así. Así es como él se desempeña y tiene un desempeño realmente heroico, de acuerdo a lo que dice su foja de servicios y las recomendaciones del propio coronel de este jefe de este regimiento. Y además, ten en cuenta que era un adolescente prácticamente, sí, entre 10 y 14 años, más de eso no tenía. Era muy niño. Y tuvo que aguantar el cañoneo incesante, intenso e imparable por parte de los moros que, estando fuera, cañoneaban las murallas y el interior con morteros de Orán, donde este chico se la bancó prácticamente estoicamente a todo este. Bueno, resultado de todo esto, estamos hablando año 1791,
que, digamos, Orán no cayó, se lo defendió gracias al aporte también del regimiento de Murcia, y Orán se conservó la plaza fiel a España. ¿Qué pasó? A fin de año se firmó una paz con Marruecos y inexplicablemente nadie entendió bien qué pasó, pero decidieron transferirle Orán a Marruecos. O sea, lo que se defendió bien y se conquistó... Con todo el arrojo que se hizo para defender la plaza. Claro, lo que se ganó por las armas se perdió en la diplomacia. Mesa de negociaciones, y España cedió definitivamente, nunca más volvió a tener Orán, que hasta el día de hoy, bueno, Melilla la conserva, Ceuta conserva, pues ya Orán no. Orán es una ciudad de Marruecos. Y quedó allí, y teniendo que embarcarse todo el regimiento de Murcia, quizás con mucha amargura de sentirse poco, bueno, defraudado. Tanto esfuerzo para nada, porque en definitiva la plaza no cayó, pero se la entregaron igual al enemigo. Bien, Juan, Sí. pero Orán seguramente no fue en la hoja de legajo militar del general San Martín como una de las batallas principales, sino seguramente hubo otras más. Seguramente, ya de regreso, porque te imaginas, él volvía a Málaga, que era el lugar de asiento natural del regimiento de Además, Murcia. siendo muy niño, o sea que toda su trayectoria se basó en otras batallas mucho más, Exacto. más intensas. El año siguiente, en 1792, ya habían estallado las hostilidades ¿con quién? Con otro vecino, con Francia. ¿Qué había pasado en Francia? En Francia había, bueno, ya la Revolución Francesa había estallado. Pero en 1792, entre 1789 y 1792 se había respetado la monarquía, es decir, estaba Luis XVI, no lo querían, lo toleraban. Francia se había transformado de ser una monarquía absoluta en una monarquía constitucional, es decir, había un poder legislativo y el rey rendía cuentas o tenía responsabilidades ante esta Asamblea Legislativa francesa. Reinaba pero no gobernaba. Exacto. ¿Qué pasó entonces? Bueno, las relaciones entre la Asamblea Nacional, la Asamblea Francesa, la Asamblea Legislativa y el rey se habían quebrado, se lo había capturado a Luis XVI y estaban ya prácticamente en las postrimerías como antes de la ejecución de Luis XVI. Entonces, te imaginas, España, Carlos IV, el rey de España, Borbón, Luis XVI Borbón, primos, entra a funcionar el pacto de familia y España sale a defenderlo al rey de Francia y convoca a todo su ejército hacia la frontera con España, con Francia, hacia los Pirineos. Entonces, el regimiento de Murcia, que estaba en Málaga, enfrente de la amenaza mora, que ya no existía porque ya estaba la paz firmada con Marruecos, recibe la orden de desplazarse hacia el norte. ¿Hacia dónde? Hacia Aragón. Aragón es una región de España que está ubicada en la frontera con Francia, en la parte central de los Pirineos. Tiene la particularidad que los Pirineos más elevados están casualmente en la zona de Aragón. Tienen más de 3.000 metros de altura. Entonces San Martín estuvo acantonado con su regimiento de Murcia en Aragón a la expectativa de ver cuándo se iniciaban las hostilidades con Francia. En esos 8 meses que estuvo allí fueron muy valiosos porque San Martín obtuvo experiencia importantísima en lo que es la guerra de alta montaña, experiencia que después utilizaría en la campaña de los Andes. Entonces allí aprendió el cruce de cordilleras altas, la logística, lo que hace falta tener. Sí, era chico, pero sí, cierto, digamos, muy perceptivo, muy receptivo. Exactamente. Aprendía rápido. Aprendía muy rápido y eso fue importante sobre todo para nosotros por la experiencia que obtuvo allá en Europa. Claro, incluso para la formación, como tú bien dices, para el cruce de los Andes. Conocía muy bien cómo tenía que pertrecharse y cómo tenía que hacer para poder cruzar las montañas. Y la logística, no solamente mandar el ejército, sino todo lo que hace falta para hacer funcionar el ejército. Exacto. Bueno, eso lo aprendió allí en Aragón. Al año siguiente, 1793, ya las hostilidades con Francia habían estallado. Ya los franceses habían guillotinado a Luis XVI. Entonces ya la guerra era una cosa... Era declarada. Exactamente. Entonces se resuelve que se ataque a la Francia revolucionaria, republicana ya, no por Aragón, por el centro, que eran los picos más altos, más difíciles quizás de pasar, sino que se lo haga por Cataluña, es decir, cerca de Barcelona. Entonces se resuelve por el Mediterráneo, atacando la zona del Rosellón francés. Entonces, ¿qué se resuelve hacer? Trasladar al regimiento de Murcia, que estaba ubicado en Aragón, hacia Barcelona, hacia la zona de Cataluña, para atacar allí. En ese momento es cuando ocurrió el tema del escándalo en el ascenso de San Martín. ¿Escándalo? ¿Qué escándalo? No sabía nada de eso, Juan. Sí, bueno, vos fíjate que San Martín tiene un gran desempeño en Orán, lo sabemos. Sí, ahí no recibió ningún ascenso. No se recibió, además, en realidad tampoco tendría que haber recibido un ascenso, porque él
desde que entró como cadete hasta el momento, 1793, había pasado 3 años. Recién tiene que tener 4 años de acuerdo a las ordenanzas de Carlos IV, de Carlos III, que él había aprendido siendo cadete, para poder tener derecho a un ascenso. ¿Cuál es el ascenso que le correspondía? Ser segundo subteniente, en el ya oficial, digamos, entrando la carrera de oficial dentro de su regimiento. Bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, había que ascender, y a pesar de que no tenía la edad suficiente ni la antigüedad suficiente, había hecho mérito suficiente como para ascender y estaba en el orden de mérito para el ascenso. ¿Qué pasó? Aquí su superior, el jefe de su batallón, Jaime Moreno, mayor, decidió tacharlo a San Martín con 5 compañeros de la lista del ascenso. ¿Qué decía de estos 6 cadetes que no merecían el ascenso de acuerdo a su criterio? Decía que tenían conductas escandalosas y que tenían vicios indecorosos y que no tenían méritos suficientes como para ascender. Evidentemente no hay ningún registro en toda la foja de servicio de San Martín y de sus compañeros de que hayan tenido algún tipo de tacha por esto. Ni una reprimenda en función de lo que decía claro. Este mayor. ¿Qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado acá lo siguiente, que este mayor, cuentan los historiadores, tenía un cadete favorito, a los cuales estos 6 cadetes, San Martín y sus 5 compañeros, superaban en mérito. Exacto. Entonces la mejor forma de hacerlo ascender y que no quedara tan verde a este, digamos, ahijado, sería relegando a estos 6 que estaban arriba como para poderlo favorecer en el ascenso. Sacarlo del orden de mérito como para justificar realmente el ascenso de su pupilo. Exacto. Entonces, claro, la junta encargada de los ascensos, viendo que el jefe inmediato superior de San Martín de su unidad se oponía, van y le consultan al jefe del regimiento de San Martín. ¿Quién lo trae? Claro, que es el mismo que le da autorización para que integrara la unidad de granaderos. Entonces, ¿te imaginas cuando van y le preguntan a este señor, bueno, ¿qué tenemos estos 6 cadetes, sobre todo esta? No, pero José San Martín tiene una anotación exitosa. Una foja de servicio impecable. Una foja de servicio impecable. En la acción de Orán fue realmente destacadísima, fue tremenda. Corresponde y hizo mérito suficiente, y además las anotaciones del año 1791, que eran las anteriores que tenía, eran excelentes, por lo tanto corresponde dársele el ascenso, y el ascenso se lo otorgan. Independientemente que su tiempo de permanencia en el regimiento no se había cumplido. Bajo su palabra de honor y con la mayor reserva que de don José de San Martín, solo puedo decir, he oído diferentes oficiales le han visto en Orán portarse con mucha serenidad y valor al frente de los moros, solicitando los mayores riesgos y desempeñando con exactitud el cumplimiento de su obligación. Coronel José de Vargas, comandante del Regimiento Murcia. Entonces, de esa forma es como San Martín llega a ascender al rango de subteniente segundo dentro del Regimiento de Murcia. Entonces, ya pasando a ser oficial, tiene que dejar su uniforme blanco con la correa dorada, ¿sí? Y tiene que empezar a lucir el color celeste y blanco propio del Regimiento de Murcia. Bueno, paradójicamente son los colores patrios que él después defendería con tanto honor en el campo de batalla. Después de esto, ¿qué sigue, Juan? Bueno, sigamos conversando. ¿Querés? Dale. Juan, me habías contado sobre las vicisitudes que pasó el primer ascenso de San Martín, y de ahí en adelante, ¿qué siguió? Bueno, a raíz del primer ascenso de San Martín, de ser un cadete a ser segundo subteniente de infantería del Regimiento de Murcia, había cambiado su uniforme blanco de cadete por un uniforme celeste y blanco propio de la oficialidad del Regimiento de Murcia. Entregó su fusil, su mosquete, y recibió a cambio el sable de cadete, y fue con el cual aprendió a usar ya esta arma blanca tan importante como lo sería después el sable corvo durante su comandancia del Regimiento de Granaderos a Caballo. Bueno, estamos ya a punto, en el año 1793, de iniciar la campaña de España hacia el Rosellón francés. Acordate que la situación internacional era la siguiente: en Francia ya la monarquía no existía, habían decapitado a Luis XVI, había surgido la República revolucionaria, los jacobinos, es decir, una reacción contraria a todas las monarquías europeas. España, un poco por solidaridad con los primos borbones caídos, y también por una cuestión de autosupervivencia, porque si los dejaban avanzar mucho los revolucionarios, se llevaban puesto también España a la monarquía borbónica. Entonces, España decide atacar Francia, mientras otras potencias lo hacen por otras fronteras. España ataca desde el sur. ¿Desde qué punto? Desde Cataluña, es decir, desde el noreste de España, hacia
el sudeste francés, que se conoce en la historia como la campaña del Rosellón. El regimiento de Murcia, digamos, integra el ejército de Cataluña y avanzan sobre el territorio francés y ocupan gran parte del sudeste de Francia y estuvieron allí prácticamente durante un año. Con bastante intrepidez, allí San Martín integraba el cuerpo de cazadores del regimiento de Murcia. El cuerpo de cazadores es mucho más versátil. Vos acordate que tuvimos cazadores acá en la batalla de Tucumán, ¿sí? Una especie de cuerpo de élite. No están tan, movilidad. No están tan estructurados, no marchan tan rígidos como una infantería de línea, sino que son más de hacer operaciones comandos, son de ir no tanto en formación, sino para hacer operaciones de reconocimiento, de ataque sorpresivo. ¿Sí? Son mucho más versátiles que las unidades de línea demás. Entonces él intervino en el cuerpo de cazadores y pudo ver la importancia de este tipo de unidades que tienen que integrar también un ejército. A partir de ello, en el año 1794, al año siguiente, la República Francesa reaccionó con mucha fuerza y mucha fiereza en todos los frentes donde la estaban atacando. Particularmente mandó muchos refuerzos hacia el sur y España no envió refuerzos para sostener este esfuerzo de conquista, este esfuerzo de avance sobre Francia, que había sido bastante importante. Eso llevó a que el ejército de Cataluña fuera rodeado por fuerzas muy superiores, aislado de España, rodeado y fuera prácticamente destruido. Y si no fuera porque, en consideración, algunas unidades, entre ellas el regimiento de Murcia de San Martín, que se desempeñaron con notable valor y heroísmo, se les ofrece una capitulación honrosa, muy similar a la que Manuel Belgrano les daría después a los realistas, que era algo que era un salto, que se estilaba en la época. ¿En qué consistía eso? Consistía en darles un retiro honroso, es decir, permitirles que regresen sanos y salvos a su tierra, bajo promesa de no volver a empeñar las armas contra la República Francesa. Esa promesa fue la que hicieron todos los soldados españoles que se capitularon, que se rindieron, incluyendo San Martín, y como gentileza o cortesía, la República Francesa los terminó desembarcando a todos en el puerto de Barcelona para que volvieran a su patria, y en esa época se estilaba cumplir con estos tipos de juramentos. Entonces San Martín no volvió a empeñar las armas contra la República Francesa. Bueno, por esa época, estamos hablando del año 1796, que regresa nuevamente a España, recibe una muy poco grata noticia, ingrata noticia de alguna manera. El 4 de diciembre de ese año, 1796, había fallecido su papá, don Juan de San Martín. ¿Qué le pasó a Juan? Bueno, aparentemente el diagnóstico fue parálisis cerebral. Muy probablemente ha sufrido un accidente cerebrovascular que hoy por hoy es diagnosticable, puede ser tratable, puede ser atendible si se lo toma a tiempo. Pero vos te imaginas, los avances de la medicina en esa época no eran tales, no eran como conocemos hoy. No hubo forma de tratarlo, de diagnosticarlo y murió muy probablemente de una ACV. En la Alcazabilla, cerca de la Alcazaba de Málaga, muy próximo a la casa donde estaba alquilando, donde seguía viviendo él después de haber enviado a sus hijos a la milicia, al ejército. ¿Cómo siguió la vida de José San Martín después de esta noticia, Juan? José San Martín es entendible que debe haber puesto muy triste por esta noticia, pero siguió en su regimiento de Murcia. No hay evidencias de que haya vuelto a Málaga en el lapso para quizás los funerales de su padre, quizás ya haya recibido la noticia mucho más tarde, o por lo menos para ir a visitarlo, su madre. En el año 1797 lo tenemos en el puerto de Cartagena, puerto militar. Cartagena, vos acordate que es la ciudad de Baltasar Hidalgo de Cisneros, que es en la ciudad de Cartagena. Un puerto militar muy importante. Para esa época se había firmado ya la paz con Francia en el año 1795 y Francia, de haber sido enemiga, pasa a ser aliada, y el enemigo en común de Francia y de España juntos nuevamente, ¿quién es? Inglaterra. Es así. Entonces, para el año 1797 tuvo lugar una de las batallas navales más importantes de todos los tiempos, que fue la batalla del Cabo de San Vicente. Sí, la charlamos alguna vez. Bueno, allí participó Baltasar Hidalgo de Cisneros también, en la batalla del Cabo de San Vicente, donde la poderosa y potente Real Armada Española fue prácticamente pulverizada por una modesta flota británica. Entonces, se destruyó la flota española, los británicos se enseñorearon de todo lo que fue el Mediterráneo. Bueno, Cartagena está en el Mediterráneo.
piratas y corsarios ingleses bloqueaban los puertos españoles, se interrumpieron las comunicaciones entre España y las colonias en América, no había prácticamente comercio. Claro, no había comercio. España no tenía mucha flota como para poder enfrentarse después de haber sufrido esta catástrofe de Cabo San Vicente. Entonces, ¿qué hubo que hacer? España tuvo que aprontar de forma rápida fragatas ligeras como para que hicieran operaciones Comando. claro, y pudieran despejar los puertos de aquellos piratas o corsarios que los estuvieran Claro, al bloqueando. menos para liberar la entrada. Para liberar la entrada y facilitar un poco las comunicaciones en el Mediterráneo. Entonces, estando el general San Martín, en ese momento que era teniente, dijimos, que había recibido, perdón, me olvidé de decir también que San Martín, después de la paz con Francia, recibió un ascenso en el Rosellón, por la campaña del Rosellón, por el heroico desempeño que había tenido, había recibido un ascenso, de haber sido segundo subteniente, pasó a ser primer subteniente, y a fines del mismo año, en 1795, recibió otro ascenso más, cosa que era inédita porque Claro, había que esperar varios años más para ascender. Su padre no pudo llegar a los rangos que llegó él en tan poco tiempo. Fíjate bueno, vos. Convengamos que también el espacio político en su momento daba para ese tipo Claro. de muestras. Tenemos las guerras de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas que habían influido también para que él se pudiera mostrar Exacto. y exhibir sus talentos en el campo de batalla. Y el heroísmo. Entonces, la destreza militar. San Martín, a fines de 1795, ya era segundo teniente de infantería y había aprendido, dentro de la campaña del Rosellón, el importante valor de los cazadores en un ejército, ¿sí? Cosa que después él, en la campaña de los Andes, utiliza también el cuerpo de cazadores con bastante éxito, tanto en Chacabuco como en Maipú. Bien, volviendo al tema de San Martín, ya como segundo teniente, como oficial del regimiento de Murcia, instalado en el puerto de Cartagena. Allí tiene que custodiar el puerto de los ataques quizás o desembarcos que pueden haber hecho algunos piratas, algunos corsarios, custodiar también la fortaleza, ¿sí? Y el arsenal que tenía lugar, y el puerto militar, la base militar naval de Cartagena. Entonces, España lista unas fragatas ligeras para iniciar esta campaña, y una de estas fragatas era la Santa Dorotea, al mando de un intrépido comandante, pero este comandante, además de tener su propia tripulación, necesitaba tener un cuerpo de infantería de marina, es decir, un cuerpo que pudieran desembarcar, claro, atacar, si tiene que abordar un barco, claro, un barco enemigo. Tenga un cuerpo de ataque especializado en batalla. Exactamente. Entonces, el regimiento de Murcia destacó un destacamento que lo puso a cargo de San Martín para que fuera como jefe del destacamento de infantería marina de esta fragata Santa Dorotea. Infantería de tierra e infantería marina. Pasa a ser infantería marina. Entonces, estuvo embarcado durante los años siguientes San Martín en el Santa Dorotea. Estamos hablando del año 1797. El Santa Dorotea hacía misiones de custodia, de transporte, llevaba correos, llevaba municiones, llevaba aprovisionamiento, llevaba caudales, llevaba oficiales, y a todos los puertos del Mediterráneo. Claro, no era de batalla, sino era una logística portuaria. No, pero también atacaba barcos corsarios, de hecho capturó varios, se comunicaba con Argel, por ejemplo, con Marruecos, con los enclaves españoles de Marruecos también, y en el camino, cuando podía capturar algún buque o tenía que entrar en combate con alguno con el cual estuviera bien preparado, lo hacía, y lo hizo con bastante intrepidez el Santa Dorotea. Y es por esa época en que llega que San Martín conoce a Napoleón Bonaparte. ¿A Napoleón Bonaparte? A Napoleón Bonaparte. Haz una cosa, descansamos y vamos a ir cortar. Dale.